Vamos a dar las palabras de bienvenida a cargo del señor Teófilo Rivas, quien es presidente de la Confederación Nacional de Productores y Recolectores de Cacao de Bolivia, COPRACAO. Por favor, don Teófilo, le pido que nos pueda encender su micrófono y también el video para que lo podamos ver y nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, por favor, don Teófilo. Hermano Juan Carlos, muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Saludar acá desde Cobija, desde Pando, ¿no? A todos los hermanos y hermanas que hoy día justamente vamos a tener la reunión virtual y ojalá también sea provechoso, ¿no? A todos y a todas, solamente les pido que tomemos en cuenta, ¿no? Y al hermano también que nos va a pasar el curso, lo hagamos también algunas preguntas. Yo creo que todos estamos dispuestos, ¿no? A escuchar, también a preguntar, ¿no? Entonces yo creo que solamente puedo agradecerlos. Esta reunión creo que va a ser bien importante, ¿no? Yo siempre voy a decir desde el sector cacautero del país que siempre hemos sido nosotros como la COPRACAO, 5 departamentos afiliados, y ojalá que con la red de organizaciones de productores no forestales estemos también en contacto y en trabajo, ¿no? Entonces, solamente yo quisiera decirle a Juan Carlos, seguir adelante. Yo creo que hay que nomás escuchar y trabajar hoy día y ojalá sea provechoso como eso decía, ¿no? Tengan buen día, hermanos, y un saludo a todos acá desde Cobija, desde Pando. Muy buenos días, hermanos, y en buena hora yo creo que estamos empezando también la reunión. Muy buenos días, estimado Juan Carlos. A continuación, vamos a ceder también las palabras de circunstancia al señor René Rojas, quien es presidente de la Organización de Productores Agrícolas y Forestales, ROPAF, y de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas y Campesinas de Bolivia, CIOEC. Por favor, don René, adelante. Muy buenos días. Quiero saludar muy cordialmente a todos los compañeros productores. Bueno, hoy día memorable porque justamente estamos iniciando una actividad que ha de beneficiar principalmente a productores cacauteros. Yo creo que, hermanos, estamos justamente trabajando juntamente con la AAF, asimismo a través de la ROPAF y principalmente a través de la CIOEC Bolivia, fortaleciendo a nuestros productores a nivel nacional. Comentarles que estos días hemos estado reunidos justamente con varios viceministerios, ¿ya?, para impulsar la reactivación económica 2021. En ese aspecto se ha ido coordinando con el Estado para seguir apoyando justamente al sector productivo, no solamente en el rubro del cacao, sino que en todos los rubros que sean posibles, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, quiero felicitar a los productores de cacao. Ustedes son parte de la producción nacional, parte de las organizaciones productivas. Hermanos, bueno, les deseo el éxito posible. Seguiremos adelante. Ojalá un día, hermano, tengamos prácticamente montado toda una estructura productiva, ¿ya?, desde la producción primaria hasta el acabado final, que es la industrialización. Obviamente nuestro país ahorita requiere propuestas concretas en tema de cómo vamos a reactivar la economía de la nación a partir del 21, hermanos. Bueno, con esas palabras quiero saludar a todos nuestros hermanos productores. Muchas gracias, hermanos. Este evento no sería posible sin el apoyo del programa de la AAF y de la FAO en Bolivia. Por ello, queremos ceder las palabras de inauguración a cargo del ingeniero Boris Fernández. Por favor, adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Saludar a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones que están presentes, a los productores y productoras que están siguiendo este evento, desde sus parcelas, desde sus comunidades, ¿no? Para la FAO siempre es grato acompañar las acciones de la red de organizaciones de productores agrícolas y forestales, apoyar las iniciativas que tienen, y en esta línea, por supuesto, que nos complace estar presentes en este taller de capacitación dirigido a los productores y recolectores de cacao, ¿no?
Es importante que podamos continuar nuestras actividades productivas aún y de capacitación, aún a través de estos medios virtuales, ¿no? Hasta que la condición de salud del país mejore. Entonces hay que aprovechar todos los medios posibles, agradecer por este espacio que nos brindan al FAO para estar presentes y acompañarnos, ¿no? Éxitos en su actividad y por supuesto estamos para seguir brindando el apoyo necesario cuando lo requieran. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, ingeniero Boris Fernández. Gracias por estar presente también y acompañarnos en estas iniciativas que se vienen desarrollando desde la ROPAF en todo lo que es este proceso de mejorar los conocimientos y de poder potenciar también a todo el sector productivo. Este taller actualmente tiene el objetivo de incrementar todo lo que es el proceso productivo y de producción. El ingeniero Boyati nos va a estar explicando su investigación. Él es uno de los máximos académicos de la Universidad Autónoma del Beni, quien ha estado muy inmiscuido en todo lo que es el sector productivo del cacao. Entonces vamos a hacer una presentación del ingeniero Boyati. Deme un segundo. El ingeniero Boyati nació en la ciudad de Riberalta, Beni, el 9 de julio de 1959. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Eduardo Abarúa y realizó sus estudios superiores en la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Beni, Juan José Valliviano. El ingeniero cuenta con una maestría en manejo y conservación de recursos fitogenéticos, además de que también tiene un diplomado en educación superior y tiene una especialidad en formulación e implementación de proyectos forestales participativos. En su experiencia profesional, además de ser docente de la universidad, él ha sido director del Centro de Investigación de Recursos Genéticos de la Amazonía Boliviana, también ha sido director del Instituto de Investigaciones Forestales y de Defensa del Medio Ambiente y la Amazonía Boliviana. Asimismo, ha participado en diversos talleres, seminarios y conferencias nacionales e internacionales. Actualmente, el ingeniero Boyati está a punto de presentar su libro, el cual está referido al cacao silvestre en Bolivia, que ya en las próximas semanas y seguro en la presentación nos estará comentando de esta producción intelectual que él tiene. Asimismo, el año 2019, él presentó el libro Producción de plantas de cacao nativo amazónicos mediante injertos. Él tiene mucha experiencia en todo lo que es este sector, además de que el 2018 también tuvo una producción intelectual referida a buenas prácticas agrícolas en el cultivo de cacao silvestre. Con esa presentación vamos a dar paso al ingeniero Guido Boyati, quien nos va a estar presentando lo que son las iniciativas técnicas para mejorar la productividad del cacao. Adelante, por favor, ingeniero. No sé si me logra escuchar. Bueno, mil disculpas a todos los participantes. Algunos problemas técnicos que lo hemos superado, pero gracias a la iniciativa que han tenido los productores de cacao y algunas organizaciones, a la Universidad Autónoma del Beni, a la carrera de Ingeniería Agronómica, que me permiten compartir con ustedes este tema tan importante como son cómo mejorar la producción y productividad del teoroma cacao, o cacao que conocemos comúnmente, que es originario de nuestras selvas amazónicas y que se extiende hasta el sur de México, ¿no? Podemos ver en la diapositiva siguiente, por favor. Bien, aquí generalmente se pensaba de que el cacao era originario de México. Sin embargo, estudios recientes ya nos demuestran de que el cacao es netamente amazónico y que de la Amazonía continental se ha expandido hacia Centroamérica, llegando hasta el sur de México. Siguiente, por favor. Para hablar y adentrarnos en el tema de cómo mejoramos la producción y productividad del cacao, tenemos que mencionar de que el cacao es un cultivo que por la naturaleza misma
de donde él se desarrolla, permite realizar o llevar adelante una agricultura sostenible, amigable con el medio ambiente. Es uno de los pocos cultivos que nos brinda estas grandes oportunidades de desarrollar agricultura que no dañe o no impacte negativamente al ecosistema. El cultivo del cacao, por tanto, representa una alternativa económica interesante con escaso impacto negativo ambiental y más bien tiene un impacto positivo. Además, nos permite diversificar la fuente de ingreso de la familia productora y contribuyen desde luego a mejorar su calidad de vida. Para muchos productores, especialmente las comunidades indígenas y campesinas bolivianas, es la base para el desarrollo socioeconómico de estos pueblos. La otra, por favor, pasamos. El cacao, especialmente cuando nosotros lo vemos en la naturaleza y también cuando se lo cultiva en sistemas agroforestales, podemos afirmar que constituye la principal fuente de vida para muchas familias originarias y campesinas, porque para ellos significa la seguridad alimentaria, el bienestar de su familia, pero también, además de ello, sirve como alimento para animales silvestres. El cacao representa una alternativa económica bastante interesante, especialmente en las últimas décadas, está adquiriendo gran importancia debido a sus altos precios y demanda en los mercados internacionales. Por lo tanto, es la principal fuente económica de las familias indígenas y campesinas de la Amazonía boliviana. Es el principal sostén económico de la familia. Contribuyen al alivio de la pobreza, pero también aumentan la productividad cuando el cacao se cultiva asociado en sistemas agroforestales o cuando hacemos un manejo de los rodales de bosques con cacao silvestre. Un manejo, desde luego, sostenible. El cacao nos permite, por tanto, tener una sostenibilidad ambiental. Si consideramos que las plantas de cacao, como toda planta, producen oxígeno, absorben el dióxido de carbono, el cacao en sistemas agroforestales promueven la reforestación y de esta manera también ayudan a la conservación de la biodiversidad, conservación de recursos hídricos y recursos suelo. ¿Seguimos? Entonces, haciendo énfasis en la importancia del cacao, tenemos que hablar que el cacao amazónico boliviano es de una calidad superior y está considerada como un cacao fino y de aroma debido a su aroma que adquiere al estar en íntima relación con otros factores ambientales. De ahí de que la importancia también del ecosistema para la producción del cacao de buena calidad no debe dejarse de lado. Es decir, tenemos que considerar el ambiente como un principal factor que influye en la calidad del producto. También tenemos que resaltar la importancia del cacao como recursos genéticos únicos en el mundo, diríamos. Es decir, que nuestro cacao tiene unas características únicas que es necesario preservarlas. Pero además de ello, el cacao tiene un valor cultural, valor económico, valor social y el valor ecológico.
También mencionar de que debido a estas características e importancia, debido a las condiciones ambientales que hacen de que el cacao tenga exclusivamente su aroma y sabor y calidad diferente a otros cacao, podemos nosotros indicar que esto se debe específicamente al origen del cacao que se encuentra en los bosques amazónicos. Esto hace de que el cacao sea ahora altamente demandado, tiene un alto valor económico, y esto especialmente por los mercados especiales que se están actualmente incrementando. Pasamos, por favor. Hasta hace unas pocas décadas atrás, los productos forestales no maderables en general, entre ellos el cacao, recién han adquirido una importancia a nivel mundial. Si nos fijamos, antes de unos 50 años atrás, no se daba mucha importancia a los productos forestales no maderables. Ahora ha cobrado en las últimas décadas una gran importancia, especialmente el cacao, al ser un producto orgánico y ecológico. Pero fundamentalmente, cuando el mundo está buscando opciones para el alivio a la pobreza, para la conservación del ambiente a través de estrategias de diversificación mediante actividades productivas. La demanda y el consumo de cacao y de otros productos forestales no maderables, sin embargo, provocan un agotamiento a un ritmo alarmante. Se ha evidenciado de que muchos recursos forestales no maderables están en peligro o están siendo amenazados. Esto, desde luego, nos causa la pérdida de la biodiversidad. Entonces, hablando específicamente del cacao, podemos ver nosotros que está sujeto a una sobreexplotación, especialmente cuando hablamos de los cacautales naturales o silvestres. Se está viendo en muchas áreas la sobreexplotación debido a que los altos precios y demandas en los mercados internacionales hacen de que este producto sea apetecido por muchas personas. La creciente demanda hace también de que mucha gente, o sea, otra gente que no era la habitualmente recolectora de cacao, se incursione en esta actividad. Por decirle, en un caso específico en la zona de Baure, cuando se inició la actividad, esta era solamente practicada por unas 300, máximo 500 personas. En la actualidad hay más de 1000 personas que se dedican a esta actividad. Los cacautales, en vez de mejorar la producción, están decayendo, es decir, está disminuyendo su producción. El otro problema es la falta de visibilidad económica. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hemos indicado que el cacao amazónico boliviano, o el cacao nativo boliviano, está siendo demandado por sus cualidades de aroma y sabor. Sin embargo, nuestro cacao aún no es competitivo a nivel internacional. Nos falta mucha información para hacer ver la importancia de nuestro cacao y, desde luego, posicionarlo en los mejores lugares internacionales de cacao. Últimamente, en los últimos años, si bien se ha venido obteniendo algunos buenos lugares, sin embargo, aún nos falta mucho por hacer.
El otro problema visible que nos hace no ser muy competitivos es la estacionalidad de su producción. Es decir, como todos los productores saben, hay años buenos, o sea, de producción buena, y luego al año siguiente la producción baja. Pero sucede que últimamente las buenas producciones que se tenían hace décadas atrás ya no se está alcanzando. Se evidencia la falta de prácticas de manejo y los bajos índices de productividad ya son innegables. Bien, así como hemos destacado las cualidades o bondades del cacao, tenemos que también indicar las amenazas que están sufriendo los cacautales o la producción cacautera. Vemos de que en muchas zonas, o por no decirle en casi en todas las zonas o municipios donde se produce y aprovecha el cacao, falta la de regulación y control de las intervenciones humanas. Como ejemplo, ponemos la zona también de Baure, que si bien el aprovechamiento de los cacautales o rodales naturales es libre, esto hace o provoca de que mucha gente que incluso no es de la misma comunidad o pueblo llegue en época de zafra y aproveche o quiera aprovechar este recurso, haciéndolo sin muchos conocimientos, dañando al medio ambiente y provocando o dejando contaminación en los bosques. El otro peligro o amenaza que vemos en los cacautales es la deforestación, los chaqueos, la sustitución de áreas con cacao por otros cultivos o convirtiéndolo en pastizales. Y los incendios que, como todos saben, es un problema de todas las plantaciones agroforestales y forestales. Se evidencia también como una amenaza el escaso o inexistente manejo de tanto de las plantaciones como de los cacautales naturales. Esto debido a que hay una limitada capacidad técnica, falta asesoramiento y capacitación técnica por parte de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. Y lo que también resalta, creo que toda la zona donde se produce cacao o se aprovecha el cacao, es la escasa inversión en infraestructura y equipos. La falta de financiamiento, de crédito, no permite expandir la producción. Hay zonas con cacao natural donde no se aprovecha debido a que no hay acceso, no hay camino, o como el cacao se produce específicamente en época de lluvia, hay zonas que son inundadas y por tanto no se pueden cosechar. En cuanto a la infraestructura, por ejemplo, tenemos que indicar que los productores adolecen de infraestructura para procesamiento beneficiado, incluso para la cosecha. Hay lugares donde no hay caminos y tampoco el transporte para poder facilitar el aprovechamiento o cosecha. También nos referimos a que los malos estados de los caminos o carreteras dificultan la llegada del cacao a los mercados locales y nacionales, aún más mercados internacionales. Ante esta situación, tenemos que ver también las perspectivas futuras del cultivo del cacao. ¿Por qué nos vamos a animar a incursionar en el cultivo del cacao? Como lo mencioné antes, hay un incremento constante en la demanda del mercado internacional por cacao fino y de aroma. El mercado ahora exige especialmente productos ecológicos, productos orgánicos que no dañen a la salud humana.
Se ha evidenciado también, y esto lo pueden ustedes verificar por medio de la prensa o datos del comercio internacional, el consumo de chocolate es creciente a nivel mundial. Se estima que anualmente entre el 2 al 7% se incrementa el consumo de chocolate. Y la buena noticia también es que la tendencia de las industrias está ahora a comprar directamente a los países productores de cacao a través del comercio justo. Entonces, para sintetizar esta parte, tenemos que indicar que los productores cacauteros han reconocido y aceptan de que el cacao, ya sea cultivado o de los rodales naturales, de los bosques con cacao, su producción está cada año más baja. Es decir, el nivel de producción decae año tras año. Esto debido a los factores ya indicados, pero especialmente a factores como factores genéticos, ya que especialmente cuando hacemos nosotros un cultivo, muchas veces nos llegan o nos proporcionan plantines que no sabemos su origen. También tenemos problemas fisiológicos en las plantaciones. Tenemos problemas patogénicos, fitosanitarios y culturales. Lo más destacable en esto, o sea, una de las causas principales para el bajo nivel de producción de los cacautales, sin lugar a dudas son la presencia de las plagas y enfermedades del cacao, que son agudizadas ahora por el cambio climático global. Esta situación nos está haciendo ver ahora que si bien el crecimiento económico de la actividad cacautera está en inmejorables condiciones para emprender esta actividad, lo ideal sería de que estas mejoras, de mejoras económicas, hablando de los ingresos económicos, debería llegar hasta los últimos actores que son los recolectores, las familias campesinas. El nivel económico alcanzado por las industrias chocolateras en nada se compara a los niveles de vida que tienen los productores indígenas y campesinos, que aún se mantienen en un nivel de pobreza casi extrema, diríamos. Por lo tanto, los planteamientos futuros tienen que, desde luego, tocar estos temas importantes. Entre las barreras más destacables, barreras limitantes que nosotros podemos destacar, por tanto, son los bajos índices de productividad. El cacao, pese a ser un cultivo de muchos años ya, tiene un rezago tecnológico y productivo. Muy poca tecnología se emplea en el cultivo del cacao. Seguimos produciendo el cacao como nuestros abuelos nos lo enseñaron. Solo las grandes industrias, o sea, las grandes compañías, emplean tecnología de punta. Hay un limitado acceso a los servicios de apoyo a la producción. Como destaqué antes, en las zonas productivas, en las localidades, comunidades y municipios, son zonas deficitarias en cuanto a infraestructura básica. Ya les decía que incluso el acceso a los caminos, el acceso a las zonas chocolateras o cacauteras son muy difíciles. El sistema productivo es altamente vulnerable y dependiente. Es dependiente de las condiciones climáticas y edáficas. Las condiciones de vida y de trabajo en las zonas de producción o de rescate son muy precarias.
la gente vive, como indiqué, en una pobreza casi extrema. Y luego también indicamos la alta vulnerabilidad a los cambios climáticos y políticos. En estos últimos años, los cambios climáticos globales se han marcado con mayor gravedad. Podemos ver de que este año que culmina, la ola de calor que azotó especialmente a la zona de Beni y Pando han sido extremas, y esto influye con seguridad y sin lugar a duda en la producción cacautera. Y muchos se preguntarán por qué decimos la vulnerabilidad política. Porque necesitamos una política de Estado para poder nosotros modernizar la cultura o el cultivo de cacao. Eso lo vamos a ver más enseguida. Entonces, si hacemos un diagnóstico de la situación actual, vemos de que los factores ambientales están provocando un deterioro en la producción y productividad del cultivo del cacao. Las plagas, cuando hablamos de plagas nos referimos a plagas de enfermedades, plagas de insectos, plagas de maleza, de aves, de roedores, etcétera, ¿no? Entonces, esto están afectando la producción y la productividad. Se ha evidenciado, al menos en todas las zonas donde hemos trabajado, la ausencia de manejo en los cacautales, y no solamente de manejo del cultivo, sino también del suelo y de otros factores o recursos como el agua. La alta variabilidad genética en los cacautales, es decir, el material genético que se emplea, es muy susceptible a estas plagas. No se seleccionan clones o líneas que tengan resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades. Se usa, por ejemplo, en la producción de plantines para el cultivo del cacao, semilla proveniente de árboles, es decir, muchas veces incluso se llega a adquirir del mercado o de los mercados donde no se tiene una información acerca de la procedencia de estos frutos. De ahí que estos problemas se reflejan o inciden directamente en la producción y productividad del cacao. Ante esta situación, decimos nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Y aquí es donde surge la inquietud de los productores de cacao afiliadas o organizadas en Copracao, y nos piden a la Universidad del Beni que podamos nosotros enfocar o darles algunas recomendaciones técnicas para cómo mejorar la producción y productividad del cacao. Cuando hablamos del cultivo del cacao, tenemos que necesariamente enfocarnos en que todos los cultivos, especialmente el cacao, tienen que tener un enfoque agroecológico. Es decir, la agricultura de aquí al futuro tiene que ser una agricultura sostenible. Creemos que las técnicas actuales de producción tienen que mudar, tienen que cambiar, tienen que ajustarse a las nuevas condiciones de clima y suelo y otros factores, y tienen que tener resiliencia especialmente a los cambios climáticos globales. De ahí que todo emprendedor, toda persona, organización, empresa que va a iniciar actividades relativas al cultivo del cacao, lo primero que tiene que hacer es tener una percepción ambiental. Es decir, que tiene que dar la significancia al entorno del cultivo. Es importante que no solamente pensemos en cuánto dinero vamos a generar
y olvidarnos de los recursos como el recurso suelo, agua, clima, biodiversidad. Tenemos que ubicarnos entonces en esta situación, tener presente siempre que la agricultura es un recurso importante, pero tiene que ser sostenible. Tenemos que cuidar nuestros recursos suelo, tenemos que cuidar nuestros recursos agua y el recurso biodiversidad. El mercado actual, el mercado moderno exige productos sanos, productos de calidad, y por lo tanto estos tienen que provenir de esta agricultura sostenible, orgánica y ecológica. Si nos preguntamos nosotros, ¿por qué cultivar cacao? ¿Por qué seguimos nosotros en la brega de mejorar nuestra producción? Como ya le indiqué antes, es una alternativa económica, ecológica, social y cultural. En realidad es la base de una agricultura sostenible de muchos pueblos indígenas y campesinos. Porque el cacao que tenemos tiene su origen, calidad, aroma y sabor único. Porque ustedes ven que hay una demanda creciente en los mercados internacionales. Los productos ecológicos reciben altos precios o mejores precios que los productos normales. Los recursos genéticos que tenemos en el cacao nativo amazónico son únicos. Las condiciones edáficas y climáticas de nuestra región amazónica, de toda la región amazónica boliviana especialmente, son aptas para es decir, son ideales, diríamos, para el cultivo del cacao. El cacao también nos permite realizar una agricultura sostenible, social, económica y ambiental. Para ello, para todo lo mencionado anteriormente, y en base a lo que indicamos también de que el actual sistema de producción, diríamos que ya está obsoleto, que es necesario cambiar. Tenemos que enfocarnos en redefinir las políticas de apoyo a la producción cacautera. El gobierno o los gobiernos municipales, departamentales y nacionales tienen que repensar las nuevas formas de apoyo a la agricultura familiar, especialmente porque son los productores o rescatadores de cacao, recolectores, son familias campesinas e indígenas que realizan este trabajo, que lo realiza toda la familia, especialmente las mujeres, niños, y con el apoyo del padre. Y ellos realizan una agricultura sostenible, cuyos objetivos de luego están en base a lo que se plantea los nuevos desafíos del milenio. Entonces nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Como le dije, ahora ¿qué hacemos? Decía una diapositiva anterior. El motivo de este webinar es de que cómo mejoramos la producción y productividad del cacao. En realidad yo no puedo darles una receta específica. Sin embargo, estamos con algunas medidas sostenibles que van a mejorar sin duda la producción cacatera. Esto, por ejemplo, lo hemos extraído de recomendaciones de la Organización Internacional del Cacao. ¿Qué recomienda para mejorar los rendimientos del cacao? 1, que la producción sea sostenible, es decir, los cultivos sostenibles. 2, que la cadena industrial de cacao también sea sostenible.
así como el consumo sostenible de cacao. Y lo otro, que tengamos una visión estratégica. Es decir, que tiene que haber un proceso de evaluación sistemática y periódica. Se tienen que identificar claramente las metas y objetivos, desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos y también tenemos que de luego contar con recursos económicos. Seguimos. Dentro de esto, también vemos los principios básicos y elementales para la producción sostenible de cacao. Toda la Amazonía, dijimos, con algunas excepciones, seguramente en base a estudios de suelo y otras condiciones climáticas, pero generalmente toda la Amazonía tiene condiciones edáficas y climáticas favorables para el cultivo del cacao. Por tanto, el cultivo tiene que desarrollarse en estas zonas que sean propicias o adecuadas para el cultivo. Y cuando hablamos de la situación cacautera, también mencionamos que el factor ambiental es muy importante. Actualmente, por ejemplo, muchas naciones o países están preocupados por los cambios climáticos y esta creciente preocupación también por la contaminación ambiental, las emisiones de carbono, y esto es precisamente lo que no se aprovecha en nuestro medio, en nuestro país. Debemos aprovechar esta situación que nos abre oportunidades y posibilidades para compensaciones por captura de carbono. Los esfuerzos para mejorar la productividad tienen que hacerse empleando necesariamente material genético superior. Tenemos que emplear buenas prácticas agrícolas en el cultivo del cacao y tenemos que diversificar, como por ejemplo se hace en los sistemas agroforestales. ¿Seguimos? Es necesario y urgente e imperioso la modernización del cultivo de cacao para lograr la competitividad. Yo en algunos sectores, en algunos lugares, algunas zonas, por ejemplo, que practican el extractivismo, es decir, la gente va y cosecha lo que la naturaleza nos provee. Les he indicado que ese sistema de producción no es sostenible y si no se toman medidas urgentes, tiende a provocar grandes desastres en la actividad de extractivismo. Hay que contemplar actividades que mejoren los métodos de transporte, procesamiento y comercialización, que, por ejemplo, en muchas zonas, el problema de transporte no permite aprovechar el potencial que tenemos en los bosques o rodales naturales. Es necesario también aumentar la resiliencia del sistema cacautero porque se ha visto los efectos del cambio climático. Mucha gente en algunos lugares nos indica a qué se debe la caída de la producción. Y bueno, nosotros haciendo el diagnóstico nos hemos fijado, hemos visto de que hay árboles muy viejos, o sea, ya tienen la edad para hacer el recambio. Hemos visto de que hay mucho daño por plagas como también loros, aves que se comen los frutos tiernos. Entonces, se ha notado de que la producción también cae debido a que las altas temperaturas que estamos sufriendo en los últimos años causan de que el polen
no sobrevía muchas horas, de ahí de que no se fecundan las flores. Esto para darle algunos datos así ligeramente de cuáles serían los principales problemas de la baja productividad. Por tanto, es necesario aumentar la resiliencia de estos sistemas productivos de cacao. Seguimos como estrategia, nosotros podemos ver de que es necesario, cuando decimos nosotros que el cacao tiene un aroma y sabor único, cuando los recursos del cacao, los recursos genéticos, son únicos, entonces eso nos lleva al determinar que es necesario la conservación de estas especies, o sea, las especies o líneas, variedades de cacao, y a sus parientes silvestres. Esto se lo debe ir haciendo. Por ejemplo, los municipios tienen que ir haciendo esto, formar su banco de germoplasma, y también pueden hacerlo conservando áreas que tengan una regulación específica. La contribución a la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza es algo también innegable a lo que se obtiene con el cacao. También nos ayuda o contribuye a contrarrestar los efectos climáticos globales cuando estos están en sistemas agroforestales o cuando lo mantenemos en los rodales de bosques con cacao. Y la contribución a la sostenibilidad socioeconómica de las comunidades indígenas y campesinas es innegable, pues constituyen la principal fuente de ingresos económicos para la seguridad alimentaria de esta familia. Entonces, las estrategias planteadas para mejorar la productividad del cacao tenemos, primero, hay que valorar el recurso. Es decir, que nosotros muchas veces no le damos mucha importancia como un recurso genético y solo le miramos la importancia económica. Hay que valorar el recurso genético del cacao. Hay que también indicar que todos los actores sociales, incluidos los gobernantes, tienen que empoderarse de la necesidad de transformar la cadena de valor tradicional, es decir, la forma tradicional de aprovechamiento o cultivo hacia una cacacultura moderna, hacia un cultivo moderno del cacao. Esta tarea es de todos, no es solamente de los recolectores y productores, es de todas las autoridades y todos los actores de la cadena de valor del cacao. También desarrollar estrategias que permitan adaptarse a las nuevas exigencias de mercado. El mercado internacional cada vez tiene nuevas exigencias en cuanto a calidad y sanidad, por tanto tenemos que ajustarnos constantemente a estas exigencias. ¿Qué hacemos? Hablamos de modernización del cultivo del cacao, pero ¿qué hacemos para modernizar nuestro cultivo, nuestra plantación? ¿O cómo hacemos para que aquí los que van a iniciar esta actividad puedan ya iniciar un cultivo de cacao moderno, una plantación moderna? Bueno, como dijimos antes, tenemos que ver, tenemos que partir de un enfoque ecológico. Para ello, lo primero que se debe hacer es el diagnóstico del cacautal. Los productores actuales, yo no conozco su situación de la zona, especialmente de Alto Beni, pero he andado mucho por este lado de Pando, de Beni, entonces conozco mucho la situación y realmente es como se los ha mostrado anteriormente. Sin embargo, estas reglas son
Estas medidas son generales. Cada situación, cada parcela, cada cacautal tendría que tener su diagnóstico, hacer el diagnóstico en cada lugar para tener medidas más precisas. Sin embargo, me animo a indicarle, o me atrevo a indicarle estas medidas. Entonces, partimos de un diagnóstico del cacautal. Luego, hay que planificar todas las labores del cultivo en base a las condiciones favorables o desfavorables. Tenemos que ver qué limitantes tienen, especialmente en lo que se refiere a plagas y enfermedades, a suelo, recurso, agua, en primer lugar. Luego, como medida, segunda medida, tenemos que encontrar un equilibrio entre el ambiente, el desarrollo de la planta, su nutrición y productividad del cultivo. La gente piensa que hay que cosechar y cosechar y cosechar y nunca reponemos. Nunca en sus planes de trabajo o de cultivo está el abonado o fertilizado. 3. Yo particularmente enemigo de los monocultivos, pero especialmente cuando hablamos del cacao tenemos que cultivar cacao integrado a otros cultivos rentables. Es decir, se recomienda los sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales nos permiten combinar el cacao con otras especies que también tienen importancia económica y también nos dan réditos, nos dan ingresos económicos a las familias productoras. Y el punto 4, con seguridad nuevo, porque no he visto en esta zona que se hagan cultivos de cacao con riego, ¿no? Pero estamos observando que en los últimos años la temperatura cada vez se eleva, se provocan más sequía, hay más escasez de agua, por lo tanto la producción del cacao es afectada. Para la modernización del cacao tenemos que sí o sí contemplar sistemas de riego. Pasamos, por favor. Bien. Es necesario, es fundamental el uso de material genético de alta producción, tolerante a plagas, buena calidad de grano. Tenemos que partir un cultivo o hacer la nueva plantación en base a plantas injertadas. Ya no producir o cultivar cacao con plantines producidos a través de semillas. Es decir, que sin injerto. El injerto nos permite a nosotros obtener plantaciones homogéneas, nos permite también, en base a que hemos seleccionado plantas con resistencia a enfermedades y plagas, y eso nos permite la sanidad del cultivo, nos garantiza la sanidad del cultivo, pero también nos acorta el tiempo a la producción. El manejo de sombra es algo fundamental en el cacao. Hay que regular la cantidad de luz que entra o llega al follaje. Incorporar buenas prácticas agrícolas, la protección de recursos naturales, especialmente la biodiversidad, la salud y bienestar de las familias productoras. Hay que cuidar, al igual que cuidar la salud ambiental, es decir, el lugar donde se desarrolla el cultivo. Pasamos. Hay que incorporar prácticas de polinización artificial. Nosotros estamos acostumbrados a ir y cosechar o esperar cosecha de lo que la naturaleza nos da. Si leen o ven leen la prensa y ven televisión o internet, ahora mucho se habla de el peligro que corren las abejas, otros insectos, por el uso desmesurado de agroquímicos. Por lo tanto,
nos vemos en un peligro de la producción de todo tipo de frutas, que son polinizados por insectos, por el viento y otros factores, ¿no? Pero en el cacao, específicamente, nosotros esperamos lo que la naturaleza nos da. El cacao es polinizado, tiene muy pocos agentes polinizadores, entre ellos la especial, un díptero, la Forciponia, y sucede que en algunos lugares estos insectos ya han desaparecido, están desapareciendo. Por eso es que la producción es baja. Y nunca hemos pensado siquiera en hacer la polinización artificial. Ahora debe incorporarse como una práctica necesaria en las nuevas plantaciones o cultivos modernos de cacao. Y es necesario y fundamental el monitoreo y realizar programas estrictos de manejo integrado de plagas. También rehabilitar o reemplazar las plantas improductivas, las que no produzcan o no tengan una producción buena, alrededor de o mayor a 100 frutos por planta, hay que cambiarla. Luego tenemos también un buen proceso de cosecha. Hay que cosechar cuando, como saben nuestros recolectores, ¿no?, del campo, cuando la madurez fisiológica esté en su punto, como decimos, y el proceso de beneficiado es muy importante, pues se está perdiendo el buen cacao en muchos lugares por la premura de producir o vender. Y luego, por último, como una medida, tenemos la gestión operativa. Esta gestión operativa que nos permita a nosotros llegar a ser competitivos. Pero también necesitamos el fortalecimiento institucional, es decir, que no malvendamos nuestro producto. Tenemos que hacer organizaciones fuertes que puedan competir, buscar mejores precios, mejores réditos para la producción cacautera. Y un poquito en la otra, por favor. Seguimos. La siguiente. Ya. Y así ligeramente les voy a enumerar aquí cómo rehabilitar. Por ejemplo, hay plantaciones viejas o los rodales de cacao, rodales naturales. ¿Qué podemos hacer para volverlas más productivas? Aquí algunas recomendaciones que podemos emplear. Bueno, ya lo dije antes, eliminación y reemplazo de los árboles improductivos, los árboles enfermos y los árboles viejos. Hay que hacer resiembra o refalle en los lugares donde se quemó o se cayó algún árbol grande o, bueno, alguna falla, no nacieron, hay que refallar. Es necesario que tengamos un número determinado y adecuado del cultivo por cada área. Es necesario controlar las arbences, los bejucos o lianas, el manejo integrado de plagas ya indicado antes. Hacer el raleo, muchas veces, especialmente esto en los rodales naturales, encontramos que hay plantas que están una tras otra. Como un dato curioso, en un estudio que hicimos en Baure, encontramos en un área de 4x4, es decir, 16 metros cuadrados, encontramos 25 plantas, adultas, jóvenes y pequeñas, ¿no? Jóvenes. Y ahí es importante hacer el raleo, ¿no? Otra actividad que tenemos que hacer es el dechuponado. Se nota que una planta de cacao puede tener 7, 8, hasta 12 hijos hemos encontrado, algunos ya de la misma grosura, diríamos, diámetro de la planta principal. No realizan esta actividad, hay que hacerla cada año, por lo menos 2 veces al año. Otro, el manejo fitosanitario.
especialmente eliminar los frutos enfermos, los que no se cosechan cuando los árboles son muy altos, pero son fuente de enfermedades, ¿no? La otra, por favor. Sí, seguimos. Hay que realizar podas necesariamente, acostumbrarse a hacer las podas, el manejo de sombra, manejo de ramas entrecruzadas. Esto es importante, el manejo ecológico del suelo. Nosotros no somos cuidadosos, no le damos la importancia a nuestro recurso suelo. La tecnificación del riego, fíjense que estamos haciendo énfasis en lo que es el agua como un recurso necesario para la planta de cacao. Entonces hay que tecnificar el riego. Si no lo tenemos, hay que implementarlo. Es necesario la polinización artificial, hacer más énfasis en los buenos procesos de beneficiado, también darle un valor agregado al cacao y un buen mercadeo y comercialización. Esas serían las medidas para rehabilitación de cacautales o plantaciones de cacao. Aquí, por último, aprovechando esta oportunidad, quiero mostrarles lo que está haciendo la Universidad Autónoma del Beni. Estamos por implementar el primer jardín clonal de cacao silvestre en Bolivia. Esto gracias a la carrera de ingeniería agronómica que nos permite realizar estos trabajos. Años de seguimiento de algunos ecotipos de cacao. Hemos evaluado y hemos logrado ya seleccionar tres clones que lo vamos a instalar en este 2021 en un jardín clonal en el centro agronómico de la universidad. Y este puede servirnos para todos los productores que necesiten o quieran incursionar en el cultivo del cacao silvestre o cacao nativo amazónico. Y luego a la derecha también aprovechar de que esta experiencia la estamos resumiendo en un libro titulado El cacao silvestre en Bolivia, que con seguridad a principios de año 2021 la universidad va a lanzar, ¿no? Para todos los productores. Bueno, eso es todo. Yo quiero agradecerles por su paciencia, por esperar a superar los problemas técnicos que tuvimos. Agradecerle a todos los organizadores, a la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Autónoma del Beni. Muchísimas gracias, ingeniero Bogliatti. Ha sido muy enriquecedor su presentación, conocer toda esta experiencia que usted tiene en el desarrollo de lo que es el cacao. Miren, seguramente toda la gente que nos está acompañando en esta presentación, en este webinar, en este taller virtual que hemos realizado con su persona, tiene consultas. Bueno, vamos a dar paso a la gente que pueda consultar sobre la presentación que realizó el ingeniero Guido Bogliatti, las consultas al respecto. Por favor, el nombre y la institución a la cual pertenecen y la pregunta, por favor. Adelante. ¿Tenemos alguna consulta para el ingeniero? Al parecer quedó todo claro, ingeniero. Hola. Joel, Hola. adelante, por favor. Lo escuchamos. Soy del municipio de Volterra, de la comunidad del Ceibo, de la asociación APRAFOR. Somos agricultores, producimos también, estamos con el incentivo de cacao, acá en lo que es en Pando, en Cobija, ¿no? Entonces, nosotros traemos las semillas del Ceibo. Entonces, yo tengo algunas preguntas, ¿no? Entonces,
para la parte, el manejo técnico que está haciendo bajo los sistemas agroforestales, ¿está haciendo la parte sucesional o tiene que ver en lo que es la producción de cacao, la parte sucesional o solo vamos con sistemas agroforestales? ¿Con qué tipo de plantas están asociando el cacao en el Beni? Bien, muchas gracias por su pregunta, ¿no? En primer lugar hay que aclarar de que para iniciar cultivos de cacao no es recomendable deforestar. Es decir, que podemos aprovechar barbechos que nos han dejado algún tipo de agricultura, o podemos hacer enriquecimiento de barbecho o de bosques con cacao. Hay lugares donde hay cacao silvestre y podemos enriquecerlo, ¿no? Es decir, replantar o repallar. En cuanto a los sistemas agroforestales, que nosotros vemos es una de los mejores sistemas, un sistema que hace interactuar a diferentes plantas. Entonces vemos nosotros que en un cultivo de arroz, por ejemplo, que practican generalmente en casi toda la Amazonía, especialmente en Pando, ese cultivo de arroz, después de sembrar yuca, por ejemplo, pero al segundo o tercer año lo abandonan. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué recomendación? Cuando esté su cultivo de arroz ya podemos pensar o ir produciendo los plantines, o si tienen antes también puede acompañar ya, o sea, ser implementado en el cultivo del arroz. Luego viene la yuca que nos da la sombra necesaria, y lo que nosotros estamos haciendo es que cuando esté la yuca también ponemos plátano o guineo como una sombra temporal de 2 o 3 años. Y al mismo tiempo podemos poner ya plantas de sombra temporal, pero al mismo tiempo podemos iniciar el enriquecimiento con plantas forestales. El sistema agroforestal que nosotros consideramos como algo adicional, como el ahorro, digamos, del productor, del campesino, del indígena, del que hace cultivo del cacao, es el ahorro porque en realidad como va acompañando de casi el inicio de la plantación, viene a los 20, 30 años a hacer un ingreso extra, si diríamos nosotros, si quisiéramos enfocarlo así. Pero lo que sucede es que muchas veces cuando hacemos la evaluación económica de un sistema agroforestal, no consideramos los ingresos por los árboles forestales. Cuando hacemos la planificación, debemos contemplar a todos los componentes del sistema como un recurso económico, además de ecológico, de social, ¿no? Pero lo que generalmente hacemos, sacamos el valor o lo que genera el cacao, y no consideramos que el arroz, la yuca, el plátano, el pacay, digamos, ¿no? También han generado ingresos, y mucho más va a generar las especies forestales. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Tenemos ahí en el chat también una consulta de la señora o señorita Marlene Amanda, quien le pregunta y le dice, ¿cuál es la alternativa de polinización artificial del cacao? Bien, como yo indicaba durante la presentación, sucede que creo que nadie, ningún agricultor que se dedica al cultivo del cacao ha contemplado esa labor, esa práctica laboral ahí en una plantación. Y esperamos lo que la naturaleza nomás nos da. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que contemplar
la polinización en las plantaciones de cacao. Para eso, yo sé que ahorita para los productores, los recolectores es algo nuevo, que no, ni siquiera lo han considerado, no se le ha pasado por su cabeza, ¿no? Pero de aquí para adelante creo que es necesario porque el cambio climático, las altas temperaturas, la escasez de lluvia o escasez de agua en este caso, hacen de que la viabilidad del polen sea cada vez menor. Un polen que antes, por ejemplo, encontraba condiciones húmedas del ambiente, podía tener viabilidad varias horas, incluso todo el día. Ahora no. Hay que hacer entonces prácticas de polinización. Especialmente estas se hacen durante las primeras horas del día, porque ahí el polen está viable, está vivo, como decimos. Para ello, nosotros como carrera de ingeniería agronómica estamos programando talleres de capacitación a partir del año 2021. Este año de la pandemia hicimos con un grupo pequeño de estudiantes porque no, las condiciones de sanidad no permitían. Pero le reitero, podemos nosotros cooperar en hacer los talleres de polinización en las localidades, en las comunidades, que así pues nos permitan, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. No sé si en el público tenemos alguna otra consulta más para el ingeniero Bollati sobre todo lo que ha sido la presentación del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran realizarle al ingeniero? Si no, ya vamos cerrando este taller virtual que hemos presentado el día de hoy. Bueno, ingeniero, creo que ha sido bastante enriquecedora su presentación. Ha causado mucha expectativa. Le agradecemos desde la RUPAF y desde la CIUEC Bolivia por toda la predisposición con la que siempre usted nos ha aceptado esta presentación. Vamos a hacer el cierre y la clausura, para lo cual vamos a invitar a la licenciada Sandra Marca, quien es directora coordinadora en realidad de lo que es la RUPAF y la CIUEC Bolivia, para que pueda hacer la clausura de este evento. Adelante, por favor, licenciada Sandra. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los participantes, especialmente agradecer al facilitador, ¿no? A don Guido Tali, que ha venido transmitiéndonos estas experiencias exitosas que él ha venido trabajando durante mucho tiempo a través de la universidad y también la experiencia personal que él tiene. Yo creo que este es el inicio de un trabajo que tenemos que realizarlo especialmente para mejorar la parte de productividad y competitividad en nuestro país. Bolivia está entre los últimos de la región en la parte de competitividad y productividad. Entonces, han pasado 50 años, seguimos con los mismos rendimientos productivos, seguimos con los peores indicadores de competitividad, es por eso que nos entra tanto contrabando de afuera. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Si bien a través de la CIO Bolivia estamos planteando políticas públicas para que realmente el gobierno implementar, por ejemplo, la participación de los pequeños productores en instancias de toma de decisión, como por ejemplo el Instituto Nacional, el INIAF de investigación, el Comité Nacional de Bioseguridad, que es una propuesta que la estamos lanzando y manejando para participar en estas instancias, porque es necesario trabajar de tecnología. Tecnología, cuando hablamos de tecnología moderna, no necesariamente estamos hablando de grandes industrias, ¿no? Sino también de tecnología manual, que nos puede ayudar mucho
a esas 700.000 unidades productivas que alberga más de 3 millones de pequeños productores en el país. Agradecer mucho a la academia este acercamiento que se está haciendo con los pequeños productores y también llamarle a que podamos firmar un convenio y hacer cotidiano el trabajo que estamos viviendo, que hemos iniciado, ingeniero. Muchas gracias y a todos los participantes también, muchas gracias por la atención en este desarrollo de este curso. Gracias. Muchas gracias, licenciada Marca. Bueno, de esta forma vamos a concluir lo que ha sido este taller, en la cual hemos podido conocer un poco más de todo lo que está referido al incremento de la productividad y la producción del cacao. Agradecer a la Universidad Autónoma del Beni, agradecer al ingeniero Guido Bogliatti, quien siempre nos ha apoyado, y también agradecer al señor Teófilo Rivas, quien es presidente de Copracao. Agradecer también al señor René Rojas, quien es presidente de la ROPAF y de la CIOEC Bolivia. Asimismo, también no hubiera sido esto posible sin el apoyo y el respaldo de la Triple F de la FAO en Bolivia, a través de su representante, quien es Boris Fernández. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. En las próximas semanas estaremos con nuevos talleres virtuales de la mano de lo que decía la coordinadora de la CIOEC Bolivia, de la mano de la academia, junto con los productores nacionales. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, chao. Gracias, hermano Juan Carlos. Gracias, Guido. Que le vaya bonito, hermano, y a seguir coordinando y trabajando con la Copracao. Gracias, hermano. Gracias. Yo creo que hemos llevado buena propuesta y yo creo que vamos a tomar en cuenta todo lo que se ha hablado ya. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Hola. Joel. Hola. Adelante, por favor. Lo escuchamos. Soy del municipio de Bolfera, de la comunidad del Ceibo, de la asociación APRAFOR. Somos agricultores, producimos también, estamos con el incentivo de cacao, acá en lo que es en Pando, en Cobija, ¿no? Entonces, nosotros traemos las semillas del ceibo. Entonces, yo tengo algunas preguntas, ¿no? Entonces, para la parte, el manejo técnico que está haciendo bajo los sistemas agroforestales, ¿está haciendo la parte sucesional o tiene que ver en lo que es la producción de cacao, la parte sucesional o solo vamos con sistemas agroforestales? ¿Con qué tipo de plantas están asociando el cacao en el Beni? Bien, muchas gracias por su pregunta, ¿no? En primer lugar hay que aclarar de que para iniciar cultivos de cacao no es recomendable deforestar. Es decir, que podemos aprovechar barbechos que nos han dejado algún tipo de agricultura, o podemos hacer enriquecimiento de barbecho o de bosques con cacao. Hay lugares donde hay cacao silvestre y podemos enriquecerlo, ¿no? Es decir, replantar o repallar. En cuanto a los sistemas agroforestales, que nosotros vemos es una de los mejores sistemas, un sistema que hace interactuar a diferentes plantas. Entonces vemos nosotros que en un cultivo de arroz, por ejemplo, que practican generalmente en casi toda la Amazonía, especialmente en Pando, ese cultivo de arroz, después de sembrar yuca, por ejemplo, pero al segundo o tercer año lo abandonan. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué recomendaciones? Cuando esté su cultivo de arroz ya podemos pensar o ir produciendo los plantines, o si tienen antes también puede acompañar ya, o sea, ser implementado en el cultivo del arroz
Luego viene la yuca que nos da la sombra necesaria, y lo que nosotros estamos haciendo es que cuando esté la yuca también ponemos plátano o guineo como una sombra temporal de 2 o 3 años. Y al mismo tiempo podemos poner ya plantas de sombra temporal, pero al mismo tiempo podemos iniciar el enriquecimiento con plantas forestales. El sistema agroforestal que nosotros consideramos como algo adicional, como el ahorro, digamos, del productor, del campesino, del indígena, del que hace cultivo del cacao, es el ahorro porque en realidad como va acompañando de casi el inicio de la plantación, viene a los 20, 30 años a hacer un ingreso extra, si diríamos nosotros, si quisiéramos enfocarlo así. Pero lo que sucede es que muchas veces cuando hacemos la evaluación económica de un sistema agroforestal, no consideramos los ingresos por los árboles forestales. Cuando hacemos la planificación, debemos contemplar a todos los componentes del sistema como un recurso económico, además de ecológico, de social, ¿no? Pero lo que generalmente hacemos, sacamos el valor o lo que genera el cacao, y no consideramos que el arroz, la yuca, el plátano, el pacay, digamos, ¿no? También han generado ingresos, y mucho más va a generar las especies forestales. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Tenemos ahí en el chat también una consulta de la señora o señorita Marlene Amanda, quien le pregunta y le dice, ¿cuál es la alternativa de polinización artificial del cacao? Bien, como yo indicaba durante la presentación, sucede que creo que nadie, ningún agricultor que se dedica al cultivo del cacao ha contemplado esa labor, esa práctica laboral ahí en una plantación. Y esperamos lo que la naturaleza nomás nos da. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que contemplar la polinización en las plantaciones de cacao. Para eso, yo sé que ahorita para los productores, los recolectores, es algo nuevo que ni siquiera lo han considerado, no se le ha pasado por su cabeza, ¿no? Pero de aquí para adelante creo que es necesario porque el cambio climático, las altas temperaturas, la escasez de lluvia o escasez de agua en este caso, hacen de que la viabilidad del polen sea cada vez menor, ¿no? Un polen que antes, por ejemplo, encontraba condiciones húmedas del ambiente, podía tener viabilidad varias horas, incluso todo el día. Ahora no. Hay que hacer entonces prácticas de polinización. Especialmente estas se hacen durante las primeras horas del día, porque ahí el polen está viable, está vivo, como decimos. Para ello, nosotros como carrera de ingeniería agronómica estamos programando talleres de capacitación a partir del año 2021. Este año de la pandemia hicimos con un grupo pequeño de estudiantes porque las condiciones de sanidad no permitían. Pero le reitero, podemos nosotros cooperar en hacer los talleres de polinización en las localidades, en las comunidades, que así pues nos permitan, ¿no? Bueno, ingeniero, creo que ha sido bastante enriquecedora su presentación. Ha causado mucha expectativa. Le agradecemos desde la RUPAF y desde la CIUEC Bolivia por
toda la predisposición con la que siempre usted nos ha aceptado esta presentación. Vamos a hacer el cierre y la clausura, para lo cual vamos a invitar a la licenciada Sandra Marca, quien es directora coordinadora en realidad de lo que es la ROPAF y la CIOEC Bolivia, para que pueda hacer la clausura de este evento. Adelante, por favor, licenciada Sandra. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los participantes, especialmente agradecer al facilitador, ¿no? A don Guido Tali, que ha venido transmitiéndonos estas experiencias exitosas que él ha venido trabajando durante mucho tiempo a través de la universidad y también la experiencia personal que él tiene. Yo creo que este es el inicio de un trabajo que tenemos que realizarlo especialmente para mejorar la parte de productividad y competitividad en nuestro país. Bolivia está entre los últimos de la región en la parte de competitividad y productividad. Entonces, han pasado 50 años, seguimos con los mismos rendimientos productivos, seguimos con los peores indicadores de competitividad, es por eso que nos entra tanto contrabando de afuera. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Si bien a través de la CIO Bolivia estamos planteando políticas públicas para que realmente el gobierno implementar, por ejemplo, la participación de los pequeños productores en instancias de toma de decisión, como por ejemplo el Instituto Nacional, el INIAF de investigación, el Comité Nacional de Bioseguridad, que es una propuesta que la estamos lanzando y manejando para participar en estas instancias, porque es necesario trabajar de tecnología. Tecnología, cuando hablamos de tecnología moderna, no necesariamente estamos hablando de grandes industrias, ¿no? Sino también de tecnología manual, que nos puede ayudar mucho a esas 700.000 unidades productivas que alberga más de 3 millones de pequeños productores en el país. Agradecer mucho a la academia este acercamiento que se está haciendo con los pequeños productores y también llamarle a que podamos firmar un convenio y hacer cotidiano el trabajo que estamos viviendo, que hemos iniciado, ingeniero. Muchas gracias, y a todos los participantes también, muchas gracias por la atención en este desarrollo de este curso. Gracias. Muchas gracias, licenciada Marca. Bueno, de esta forma vamos a concluir lo que ha sido este taller, en la cual hemos podido conocer un poco más de todo lo que está referido al incremento de la productividad y la producción del cacao. Agradecer a la Universidad Autónoma del Beni, agradecer al ingeniero Guido Bollati, quien siempre nos ha apoyado, y también agradecer al señor Teófilo Rivas, quien es presidente de Copracao. Agradecer también al señor René Rojas, quien es presidente de la ROPAF y de la CIOEC Bolivia. Asimismo, también no hubiera sido esto posible sin el apoyo y el respaldo de la FFF, de la FAO en Bolivia, a través de su representante, quien es Boris Fernández. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. En las próximas semanas estaremos con nuevos talleres virtuales de la mano de lo que decía la coordinadora de la CIOEC Bolivia, de la mano de la academia, junto con los productores nacionales. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.